Bien, niños, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase de hoy día, en donde vamos a tratar justamente el tema de lo que es una parte de programación, ya trabajando directamente con formularios, en este caso orientado a objetos. Para esto de acá, tengo un ejemplo que en primera instancia yo lo voy a realizar y después ustedes lo van a complementar en sus hogares. Entonces, normalmente el NetBeans permite trabajar bajo la estructura, en este caso llevar una programación ordenada y también nos permite, además de eso, llevar la programación orientada a objetos donde podemos nosotros utilizar y trabajar justamente con esa palabra, con objetos. Entre los objetos que yo voy a utilizar para este ejercicio, yo voy a tener en primera parte un formulario, que el formulario es la parte, como quien dice, que nos sirve de base. ¿Para qué? Para que otros objetos se puedan insertar en él. Luego voy a utilizar lo que son los labels o las etiquetas. También voy a utilizar lo que son en este caso los text fields o los cuadros de texto. Y también voy a utilizar lo que es un botón o un botón de comando, como se lo suele conocer. Para este ejercicio, que es sumamente básico, lo que voy a hacer es programar para que cuando yo ingrese dos números, en este caso, en el cuadro de texto donde dice num1 y donde dice num2, yo voy a ingresar dos valores o dos números cualquiera. Y cuando yo los ingrese y dé clic en este botón que tengo como nombre calcular, tiene que mostrarse el total. ¿Cuál va a ser el total? La sumatoria. En este caso, el requerimiento sería ingresar dos números que yo los pueda sumar y que se muestre el resultado. Entonces, para esto, nosotros lo que tenemos que hacer es primero crear nuestro proyecto aquí en NetBeans. Luego que esté creado el proyecto, insertar o agregar el formulario. Dentro del formulario, como se lo dije anteriormente, colocar las etiquetas. En este caso, la primera etiqueta que vamos a colocar es número 1. La segunda etiqueta es número 2. La tercera etiqueta es total. Y luego coloco los text field, ¿sí? Text field que tengo que colocarlos al frente de cada etiqueta para poder saber que yo voy en los dos primeros a ingresar y que en el tercero voy a mostrar un resultado. Y después un botón de comando que yo le he colocado como nombre o como etiqueta, en este caso, calcular. Eso es algo muy básico que yo ya lo tengo acá diseñado, ¿sí? Pero igual lo voy a volver a hacer para que ustedes puedan también identificar dónde están esos objetos y cómo pasarlos al formulario. Entonces, lo primero que van a hacer es crear el proyecto, ¿sí? Entonces, para crear un proyecto, ¿dónde tenemos que ir? En la parte izquierda superior, donde está esta carpeta, color amarillo, con ese signo más de color verde, dice nuevo proyecto. Entonces yo le doy un clic allí, se va a mostrar esta ventana. En categorías ya está seleccionado Java y acá en proyecto ustedes van a seleccionar lo que es Java Application, o como quien dice la primera opción que está allí. Después que yo la selecciono, en la parte inferior dice Next o siguiente, le damos un clic y acá arriba donde dice Project Name
nombre del proyecto, ustedes le van a dar el nombre a su proyecto. Entonces, en este caso, yo al proyecto anterior le coloqué, por ejemplo, operaciones básicas, ¿sí? Ustedes le pueden colocar el mismo nombre, operaciones básicas, o a su vez le pueden colocar el nombre que ustedes deseen, ¿sí? Entonces, una vez que yo escriba aquí el nombre de mi proyecto, por ejemplo, se me ocurre práctica que estamos hoy día 21, práctica 21, por ejemplo, ¿sí? Luego damos clic acá abajo en el botón Finish y automáticamente se me va a crear mi proyecto que se llama práctica 21 y lo vamos a encontrar acá en la parte izquierda y aquí dice práctica 21, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo ahora? Aquí donde dice Source Page, yo le voy a dar un clic derecho, luego coloco el mouse sobre la opción que dice New y voy a dar clic donde dice JFrame 4, ¿sí? JFrame 4 o el GFrame 4. Entonces, si yo le doy un clic acá, se me va a mostrar esta ventana. En esta ventana dice nombre de la clase. Nombre de la clase, y yo le voy a colocar el mismo nombre del proyecto, ¿sí? Como quien dice, coloco práctica 21, ¿sí? Coloco práctica 21 y doy clic en el botón Finish, acá abajo. Doy clic en el botón Finish y espero que se me muestre ya ahora el formulario. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí? De mi parte no, profe. Ya listo. Entonces, ¿qué es lo que ahora vamos a hacer? A colocar las etiquetas, ¿sí? En las etiquetas, acá en la parte derecha, yo tengo las ventanas, ¿sí? Donde están todos los objetos, o la paleta que es el que me contiene todos los objetos. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, dice label. Label significa etiqueta. Entonces yo le doy un clic, me coloco sobre el formulario, ¿sí? Le doy un clic al formulario y automáticamente ya me queda colocada la primera etiqueta o el primer label. Luego, como son tres etiquetas, entonces yo voy otra vez acá a la opción label, le doy un clic, me vengo al formulario, le doy otra vez clic izquierdo y queda el label número 2. Como son tres etiquetas, vuelvo acá, le doy clic al label, vengo al formulario, le doy un clic izquierdo y ya queda insertada las tres etiquetas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para yo, en vez de que diga JLabel 1, que se muestre lo que yo quiero identificar en mi formulario? Entonces, lo que hago, pues, es darle un clic, perdón, darle un clic izquierdo, un clic derecho, y donde dice Edit Texto, ¿sí? Edit Text, editar texto, le voy a dar un clic y miren que el objeto aparece con fondo azul, ¿sí? Y está el cursor parpadeando allí. Entonces yo lo que hago es borrar eso y le voy a decir, por ejemplo, ingrese primer número. Por ejemplo, ¿no? Ingrese primer número. Luego voy al label 2 y hago lo mismo. Clic derecho, editar texto y yo le coloco ingrese segundo número, ¿sí?
Ya está entrando Jorge. Entonces yo coloco acá, ingrese el segundo número, ¿sí? Y la tercera etiqueta, que era total, o podemos colocar sumatoria. Asimismo, clic derecho, editar texto, y yo digo, por ejemplo, sumatoria, ¿sí? Un ejemplo, sumatoria. Y ya tengo mis tres etiquetas. ¿Qué me falta ahora? Colocar los cuadros de texto al frente de cada etiqueta, y para eso yo voy a utilizar el objeto que tiene como nombre el text field. Le doy un clic, me vengo al formulario. Miren que acá salen unas líneas punteadas. ¿Para qué? Para que los objetos queden al mismo nivel. Le doy un clic, ya queda colocado mi text field 1. Voy nuevamente acá, le doy clic a text field, vengo al formulario, le doy un clic y ya tengo mi text field 2 insertado. Luego, para sumatoria, lo mismo. Voy acá en text field, le doy un clic, vengo al formulario, le doy un clic y ya tengo el text field 3. ¿Sí? Entonces, he colocado tres etiquetas y tres text field o tres cuadros de texto. ¿En dónde? Estos cuadros de texto deben de aparecer vacíos, deben de aparecer en blanco cuando yo ejecute mi formulario o cuando ejecute mi interfaz. Entonces, ¿qué hago para borrar yo este iTextField 1? Le doy clic derecho, editar text, está sombreado la palabra, ¿sí? Lo borro, me vengo ahora a TextField. Miren, cuando ustedes borran el texto, automáticamente el texto se le hace más pequeño. Como no hay texto allá adentro, se le va a reducir, en este caso, el ancho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ancharlo un poquito y queda allí ya direccionado. Lo mismo se hace con text field 2, ¿sí? Yo borro, miren que se hace más pequeño, entonces yo lo que hago es ampliarlo con el text field, con el text field 3, ¿sí? Hago lo mismo, yo borro, si se hace más pequeño, lo vuelvo a estirar, ¿no? Acá, en las etiquetas, pues ya vimos que cómo se colocan, cómo se le cambia el nombre en la etiqueta. ¿Qué me faltaría ahora? Me falta un botón. Entonces yo vengo acá al Swing Control y busco entre estos objetos el que dice OK Button, ¿sí? Cuidado, se van a confundir, porque acá dice Toggle Button. Es otro tipo de botón, entonces ustedes van a elegir solamente el que dice Button, nada más. Entonces le damos un clic, lo llevo al formulario, le doy un clic al formulario para que se inserte el objeto y le voy a hacer lo mismo. En vez de que aparezca J button 1, entonces yo qué voy a hacer? Clic derecho, edit text y le voy a, por ejemplo, a colocar suma. Que cuando yo dé clic en este botón suma, ¿sí? Se me muestre la sumatoria de los dos números que yo ingresé. Entonces, yo quiero ver cómo está quedando mi diseño. Hacer una vista previa. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta pestaña dice Source, Design, History. Están unos botones, seleccionar modo, ¿sí? Conectar un modo. Y aquí dice Preview Design, vista de diseño o una vista previa.
que es como un cuadrito con un ojito, ¿sí? Entonces yo le voy a dar un clic aquí y miren cómo se me ejecuta. No sé si lo estén viendo. Pero sí. Listo, entonces aquí dice Design Preview, práctica 21, que estamos haciendo una vista previa del proyecto práctica 21. Y aquí está, ingrese el primer número, entonces yo acá lo que voy a hacer es ingresar números, ¿sí? Ingresar cantidades. Y luego, cuando yo dé clic en este botón suma, ¿sí? Cuando dé clic en este botón suma, tiene que aparecer aquí el total, ¿sí? El total de los dos números que yo he ingresado. Entonces, por ejemplo, si yo ingresé 5 y yo ingresé acá 7, entonces aquí en sumatoria debería aparecer o mostrarse, cuando dé clic en el botón suma, debería mostrarse 12. ¿Estamos? Esa es la primer parte que hay que desarrollar. En este caso, diseñar el formulario, ¿sí? Ya no quiero ver esta pantalla, solamente aquí en la X yo cierro. Y me vengo otra vez a la ventana de diseño. Preguntas hasta ahí, por favor. Está genial. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle nombres a los objetos. ¿Por qué? Porque debemos de identificarlo en la programación, en este caso en el código fuente. Vamos a comenzar con el primer text field, el primer cuadro de texto. ¿Qué hago yo para que ese cuadro de texto tenga un nombre? Lo puedo hacer de dos formas. Primero, le doy un clic izquierdo, ¿sí? Luego, un clic derecho y me voy donde dice Change Variable Name. Entonces, en este caso, cambiar el nombre de la variable. ¿Por qué? Porque el programa me ubica como nombre de ese objeto, me lo dice que es un JTextField1, pero yo no quiero que se llame así. Yo quiero que se llame, por ejemplo, num1 o número 1, ¿sí? Y luego doy clic en el botón OK. Listo. Ya ese primer cuadro de texto le hemos colocado el nombre de num1. ¿Estamos? Ahora para el segundo cuadro, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo le decía. Yo puedo, en este caso, dar clic derecho y dar clic donde dice Change Variable Name. ¿Sí? Entonces yo doy un clic izquierdo allí, se me muestra JTextField2. Yo borro lo que está allí y ahora voy a escribir num2, que haga referencia que es el número 2. Ahora, yo voy, en este caso, a dar clic OK. Y ahora vamos al tercer cuadro, que en este caso es la sumatoria. Ese cuadro de texto es el que me va a mostrar el resultado, ¿sí? El que me va a permitir visualizar el resultado de la sumatoria de esos dos números. ¿Qué voy a hacer ahora? Clic derecho, Change Variable Name, dice JTextField3, yo borro eso y le voy a colocar, por ejemplo, se me ocurre, suma, como nombre de variable, como objeto. ¿Estamos? Doy clic en OK y listo. Ya tengo mis tres cuadros de texto con sus respectivos nombres o variables. Y al botón, si ustedes desean también hacer lo mismo, no hay ningún problema. ¿Sí?
Ustedes le pueden aquí colocar en check variable name, en vez de que se llame J button 1, yo borro y le coloco que se llame suma. ¿Sí? ¿Qué pasó? Yo le coloqué suma como nombre al botón. ¿Qué me dice acá? Que ya uno de los componentes, ¿sí? Tienen ese nombre. Entonces, ¿cuál es el objeto que tiene como nombre suma en este caso? ¿Quién ya tiene como nombre suma de los 3 cuadros de texto? Tercero, ingeniero. El tercero, correcto. Y para eso, yo verifico. Vengo acá a la ventana de propiedades, bajo un poquito y tengo que, en este caso, verificar, ¿sí? De que ese objeto tenga como nombre suma. ¿Sí? Miren, dice new name suma. Entonces, este botón de comando debe de tener otro nombre, no debe de llamarse suma. Le podemos colocar, por ejemplo, total. Total guión bajo suma, por ejemplo. ¿Sí? Que el botón de comando se llame total guión bajo suma. Y ahí sí ya nos acepta el nombre. ¿Sí? Bien. Ahora, el text o el cuadro de texto, que en este caso me va a mostrar la sumatoria, ¿sí? Debe de estar deshabilitado. ¿Por qué debe de estar deshabilitado? Porque es un resultado, ¿sí? Todos los cuadros de texto en los formularios, cuando van a mostrar un resultado, deben de estar deshabilitados. Eso sí, grábeselo bien. Entonces, ¿qué voy a hacer para deshabilitar este objeto? Como quien dice, para no poder escribir allí. Yo le doy un clic izquierdo para seleccionarlo. Me vengo a la ventana de propiedades. Aquí está la opción que se llama editable. Si ustedes se dan cuenta, editable, aquí aparece un check donde está un visto, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Quitárselo. Se lo quito. Y así, ya este cuadro de texto, el tercero, ya queda sin edición. ¿Qué quiere decir sin edición? Por ejemplo, yo ejecuto una vista previa, ¿verdad? Yo aquí ingreso, por ejemplo, 9, ingreso acá, por ejemplo, 20, pero en sumatoria, miren, ya en sumatoria, así yo le doy un clic para que aparezca el cursor aquí, ya no aparece. ¿Por qué? Porque lo deshabilitamos, ¿sí? Le quitamos que ya no sea editable. ¿Estamos? ¿Estamos claros hasta allí, por favor? Sí, profesor. Listo. Entonces, ya le coloqué el nombre a los cuadros de texto, ya le coloqué el nombre al botón y también al cuadro de texto que me va a mostrar el resultado de la suma, también ya le quité lo editable para que nadie pueda escribir allí cuando se muestra el resultado. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría ahora? Ahora nos falta el código, nos falta la programación. Entonces, ¿cómo yo voy a programar este botón suma para que cuando yo le dé clic me muestre aquí la sumatoria de los dos números ingresados? Entonces, para esto, yo le doy un clic izquierdo al botón suma, luego clic derecho, me vengo a la opción eventos o events. Miren que aquí se muestra un listado, ¿sí?
acción, ¿sí? As store, chain, component, contain, focus, etc. De todas estas opciones, yo voy a ir acá donde dice mouse, ¿sí? Dice mouse. Cuidado, ojo, que aquí dice mouse motion y mouse wheel. Esas dos opciones no la van a seleccionar. Solamente la que dice mouse, que está solo, ¿sí? Y acá a los lados aparece mouse click, mouse enter, mouse exit, mouse preset y mouse release, ¿sí? De esas 5 opciones, ustedes van a darle clic a la primera, mouse click, ¿sí? Mouse click, le dan un clic y se nos muestra la ventana donde yo voy, en este caso, a programar, donde yo voy, en este caso, a colocar mi código fuente, ¿sí? Entonces, miren que aquí dice, private void total suma mouse click, que cuando yo dé clic en el botón total suma, me ejecute todo lo que yo tenga aquí como código fuente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo de hacer? ¿Qué es lo que yo primero tengo que escribir? Lo primero que voy a hacer es declarar mis variables, ¿sí? Es declarar mis variables. Entonces, ¿cuántos objetos como cuadro de texto yo tengo en mi formulario? 3. 3. De los 3, ¿cuáles son los que me va a permitir hacer ingresos? 2. 2. Esos 2, ¿qué nombre nosotros le pusimos? ¿Qué nombre le colocamos? Num 1 y Num 2, ¿no? Num1 y Num2. Correcto. Muy bien. Excelente. Entonces, yo acá tengo que declarar mis variables. En este caso, lo voy a declarar como tipo entero y escribo int, espacio, y escribo la variable num1, ¿sí? Coma, voy a declarar mi variable num2, ¿sí? Coma, y cuál es el objeto que me va a permitir mostrar el resultado. El botón, ¿no? Suma, ingeniero. Dice El suma, botón ¿no? cuando yo Botón. le dé clic, pero ¿dónde se va a visualizar el Ah, resultado? en suma. En Aquí dice suma. suma, en suma. Muy bien. Luego, como ya no voy a declarar más variables, entonces esa línea de código termina en punto y coma. ¿Estamos? Bien. Preguntas hasta ahí, por favor. De mi parte, no, profe. Muy bien. Vamos a continuar. Después que yo he declarado mis variables, tengo que ahora hacer lo siguiente. Déjenme que voy un ratito acá.
Déjenme copiar ya esta parte y pasarla acá directamente. Entonces, miren. Entonces, como se lo decía, lo primero que ustedes tienen que hacer es la declaración de variables. ¿Sí? Entonces, yo hago un comentario aquí. ¿Sí? Cuando ustedes quieran hacer un comentario, siempre deben de colocar doble slash. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando yo ejecute el formulario o el programa, esta línea que yo he escrito, el programa no me la lea. Si yo, por ejemplo, yo digo aquí, declaración de variables. Miren que toda la línea de texto se me coloca de color rojo una línea, indicándome de que eso no está bien, no está correcto. ¿Sí? Entonces, como es un comentario, ya ustedes tienen que conocer de que los comentarios siempre se les antepone dos slash. Y allí como que la línea se apaga, como que se deshabilita. Y luego yo declaro las variables. Yo digo in num1, num2, total en este caso, bueno, aquí es suma, ¿verdad? Suma. Entonces ahí declaro mis tres variables. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que parsear el string a numérico. Acá en Java, si nosotros no le indicamos, en este caso, qué es lo que voy a ingresar, me lo va a tomar como un texto. Así yo ingrese un número, por ejemplo, yo ingrese 5, me lo va a tomar como un texto. Pero para eso, entonces yo tengo que parsear de un tipo de dato string a un tipo de dato numérico. String quiere decir un carácter alfabético, ¿sí? Entonces, miren, asimismo, yo hago un comentario para saber qué es lo que voy a hacer en esa línea de texto. Entonces digo, parsear string a numérico. Lo convierto a comentario para que se desactive en este caso esa línea de código y el programa no me la lea. Luego, la variable que yo declaro acá arriba, num1, yo le voy a decir que a esa variable, ¿sí? Me le permita hacer el paso de un carácter a un dato numérico. Entonces dice num1 es igual integer punto parse in, abro paréntesis y digo num1. Num1 es el nombre del objeto que yo lo coloqué en el formulario. Estamos. Al primer cuadro de texto, nosotros le colocamos como nombre num1. Num1.getText. Abro paréntesis, cierro paréntesis y luego vuelvo a cerrar paréntesis. Y esa línea de código termina en punto y coma. Estamos. Toda línea de código que ustedes vayan a escribir acá, por favor, termínenla en punto y coma. Luego hago lo mismo para num2, para la segunda variable. Escribo num2 igual integer punto parse in, abro paréntesis, num2, el nombre del segundo cuadro de texto, punto getText, abro paréntesis, cierro paréntesis y luego vuelvo a cerrar paréntesis y termino con un punto y coma. Estamos. Entonces, esa partecita de allí es para que el formulario o el programa o el mismo NetBeans me permita hacer el paso de un carácter a un dato numérico. Luego, ¿qué voy a hacer? Luego sigue en este caso
la operación matemática, ¿sí? O la operación aritmética. Asimismo, yo digo, luego la operación aritmética. ¿Cuál va a ser la operación aritmética? Solamente la suma. ¿Estamos? Solamente la suma. Para convertir ese texto, ¿sí?, a comentario, aplico 2 slash. Ahí está, la línea se desactivó, como que se apaga, ¿sí? Y ya el programa no me la va a tomar en cuenta. Pero a mí me sirve de referencia para saber qué es lo que voy a hacer. Luego, voy a decir que suma la variable que yo tengo declarada acá arriba, ¿sí? La variable que yo tengo declarada acá arriba dice suma. Yo lo escribo acá abajo y digo suma, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a las 2 variables que tengo declarada también acá arriba o a las variables que yo ya le he hecho, en este caso, el parseo, ¿sí? Entonces digo num1 más num2, ¿sí? Miren que cuando las variables están bien escritas, el programa, él mismo se la coloca de un color como medio amarillo de fondo. Por ejemplo, si yo aquí en num2, yo me olvido de colocar el 2, yo coloco num1 más num, y me olvido de colocar el 2. Miren que ya el mismo programa me dice que aquí hay un error, ¿sí? Aquí hay un error. Dice variable num de la clase práctica 21, que no existe. Entonces, yo rápidamente digo, a ver, ¿cuál es el error? Ah, num1 más, ya, falta es el número 2. Entonces, ahí ya como está bien escrita, automáticamente la variable num2 me la reconoce, ¿sí? Colocándomele como un color como medio de fondo amarillo. Y lo mismo pasa con num1. Si yo le doy un clic a num1 aquí, donde está el cursor parpadeando, miren que num1 aparece también de color fondo amarillo. Si yo le doy clic a suma, miren que suma también se coloca de fondo amarillo. ¿Sí ven? Entonces, cuando eso sucede es porque están bien colocadas las variables. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta, niños? No, ingeniero, no. No, ingeniero. Entonces, ya tengo la operación aritmética. Suma va a ser igual a num1 más num2 y termina en punto y coma. Luego, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero mostrar el resultado, ¿sí? ¿En dónde? ¿En qué cuadro de texto tengo que mostrar el resultado? No escuché. Vale, ingeniero. Cuadro. En el tercer cuadro, perdón. ¿Qué nombre tiene ese tercer cuadro? Suma. Suma. Correcto. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Dice, voy a escribir el total en la interfaz gráfica. ¿Cuál es la interfaz gráfica? El formulario, donde está el objeto o el cuadro de texto número 3 que tiene como nombre suma. ¿Sí? Entonces, allí yo voy a mostrar el resultado. Y para eso, ¿yo qué tengo que hacer? Mucho ojo por si acaso. Yo voy a colocar el nombre del objeto que está en el formulario que tiene nombre suma. Yo escribo suma punto setText, abro paréntesis, string punto
value of, value of, OF. Cuidado, van a pensar que ese of es 0F, ¿sí? Es of. ¿Por qué? Porque está deshabilitado. ¿Se acuerda que nosotros le quitamos el editable para que nadie pudiera escribir allí? Entonces, por eso dice value of. Y luego, entre paréntesis, la variable suma. ¿Por qué? Porque es la variable que yo estoy utilizando en la operación aritmética. Acá arriba, en esta operación, yo tengo colocado la variable suma. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que la variable suma, lo que tiene esta variable suma, lo muestre en el cuadro de texto que tiene como nombre suma. Estamos. Pero mucho cuidado. Miren la diferencia. Suma con S minúscula y suma con S mayúscula. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre suma con S minúscula y suma con S mayúscula? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? ¿Por qué yo lo he colocado así? Que una es la variable, ¿no? Una es la variable, Porque Bueno, creo ¿cuál sería que, el resultado, ingeniero? perdón, Sería el resultado, el que va a graficar en el formulario, ¿cuál es esa? digamos. El primero es como dice el compañero, que es la variable. Ya, Y ya muy la bien, segunda sería el resultado que ya va a aparecer en el formulario. muy bien, muy bien. Muy bien, Robinson. Correcto. Esa es la diferencia. ¿Sí? Esa es la diferencia. La primer suma que yo tengo aquí es el nombre del objeto que está en el formulario. ¿Sí? Estamos. Y la segunda variable en este caso, que es suma mismo, pero que está con mayúscula, es la variable que yo tengo declarada acá arriba, ¿sí? Y que esa misma variable es la que estoy utilizando en la operación aritmética. ¿Estamos? ¿Estamos claros hasta allí, por favor? sí, profe. Bien, entonces, una vez que yo ya tenga realizado esto, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Ir a verificar, a comprobar, a ejecutar mi formulario, mi programa, para ver si ya funciona correctamente. ¿Estamos? Entonces, como estamos en tiempo de programación, acá arriba, por ejemplo, dice source, dice design, history. Entonces, por lo general, siempre trabajamos con source y design. ¿Sí? Source, que es para el código fuente, y design, que es de diseño. Que si le doy un clic aquí a design, me voy a la ventana donde está el formulario. ¿Estamos? Y miren, regresé a la pantalla donde está mi diseño. Si quiero volver a la ventana de programación, a la ventana de código, entonces me voy y le doy clic a Source y regreso a la ventana de código. Entonces, voy a verificar que si lo que yo ya hice funciona, que si lo que yo ya programé funciona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ejecutar mi interfaz. Voy a ejecutar mi formulario. Y para ejecutarlo ya sabemos que es acá arriba, donde está el play, ¿sí?
dice Run Project práctica 21, o también podemos presionar la tecla F6 del teclado y automáticamente se ejecuta, ¿sí? Se ejecuta el formulario. Entonces lo ejecuto y miren que aquí ya se muestra ejecutado. ¿Sí ven? ¿Sí visualizan el formulario ejecutado? Sí. Sí, correcto. Bien, entonces miren, dice, ingrese el primer número. Correcto. Yo allí está parpadeando el cursor y voy a ingresar, por ejemplo, deme un número Robinson. Cualquiera. De una cantidad, de dos cantidades, cualquiera. 27. 27, correcto. Muy bien. Brian, un número. 19. 19, correcto, Brian. Miren, si yo le doy un clic al tercer cuadro de texto, miren que yo no puedo hacer nada. No puedo ni siquiera escribir nada. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque está desactivado o está deshabilitado. Si yo le doy un clic al botón suma, ¿qué va a pasar? Se debe demostrar aquí la sumatoria de 27 con 19. Mentalmente, ¿cuánto es 27 con 19? 7 y 9, 16, con una, 2 y una, 3 y una que llevaba 4. Sería Profe, 46. 46 sería, ¿verdad? profe, la ventana emergente no se ve, profe, el este no se ve. Al menos yo ¿Cuál? no la veo, no sé si mis compañeros la ven. Sí, yo tampoco no lo veo justo, le iba a No, comentar no, no, eso. no, no, no se está viendo. La que estoy ejecutando. Sí, esa, no, Ya, no se listo, ve. listo. Vamos a nuevamente a detener el compartir y vamos a compartir nuevamente toda la pantalla para que ustedes puedan visualizar. Ahora me confirman. Ahora sí. Listo, ingeniero, ahora sí. Ya, listo. Entonces, vamos a cerrar esta ventana y vamos a ejecutar nuevamente. ¿Sí? Entonces, yo le decía, para ejecutar en Run Project o F6. Esperamos que se cargue la interfaz. Acá arriba me la coloca en la parte izquierda superior. La muevo un poquito más al centro. Y bien, Robinson me dijo 27. Brian me dijo 19, ¿verdad? Vuelvo y repito. Cuando en este sumatoria, el tercer cuadro, miren que yo le doy un clic y no puedo hacer nada, no puedo escribir nada, ni siquiera moverlo, nada, ¿verdad? Entonces quiere decir que eso está bloqueado, está deshabilitado. Ahora sí, cuando yo dé clic en el botón suma, aquí debe de aparecer la cantidad de 46. Entonces yo le voy a dar un clic aquí en suma y miren, aparece o se muestra 46. La sumatoria de estos dos números, 27 más 19, sería un total de 46. ¿Preguntas hasta allí, por favor? No, ingeniero. Yo, ingeniero, en la parte de cuando desactivó para, ¿cómo se llama? Que salga sumatoria. No, no vi muy bien. Ya, muy bien, listo este Jorge. Cuando yo quiero desactivar un objeto, como en este caso un text box o un text field, yo lo que hago es que primero tengo que seleccionarlo, darle un clic izquierdo. Luego me vengo a la ventana de propiedades y aquí donde está esta opción que se llama editable. Aquí debe de aparecer así, con un visto, ¿verdad? Entonces, normalmente aparece así. Si yo voy a volver a ejecutar el formulario, si yo no deshabilito esa opción, quiere decir de que, por ejemplo, yo digo suma, mira, dice 23 más 45, 68. Pero ¿qué pasa? Si yo no deshabilito ese tercer cuadro de texto que me está mostrando el resultado, yo puedo modificar el valor. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, para que eso de allí no suceda, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Este tercer
cuadro de texto que me va a mostrar el resultado tiene que estar deshabilitado, ¿sí? Para que nadie pueda modificar nada allí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Un clic izquierdo, ¿sí? Un clic izquierdo, me vengo acá a la ventana de propiedades y aquí dice editable. Y miren que está con un visto, ¿verdad? Yo tengo que sacarle o quitarle ese visto. Se lo deshabilito, ¿sí? Y luego, ya está. Eso es todo. Ejecuto el formulario, escribo 35 más 129 y si doy clic en este tercer cuadro, ya no puedo escribir. ¿Se ve? Ya no puedo escribir nada. Entonces, ¿por qué? Porque ya se lo deshabilité. Con esa opción editable, yo le quito o lo desactivo. Suma y me muestra la suma. ¿Sí? 164. Yo quiero borrar el 164. Miren, si escuchan el sonidito, yo quiero borrar y no me permite borrar. ¿Sí ven? Estamos. Entonces, así yo puedo desactivar los text field o los cuadros de texto, ¿sí? O los textos de archivo, como le llaman, para que nadie pueda modificarme el resultado. Preguntas hasta ahí, niños, por favor. No, ingeniero. No hay preguntas. Listo. Genial. Entonces, ¿qué es lo que le va a quedar de tarea a ustedes? ¿Qué es lo que le va a quedar de tarea? Mejorar este formulario, ¿sí? Mejorarlo. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, que ingrese el primer número, por ejemplo, que el texto sea un poquito más grande, por ejemplo, ¿sí? Que aquí, en el cuadro de texto, también el texto que si yo voy a ingresar o lo que yo voy a escribir esté un poquito más grande también el texto. Entonces vamos a hacer la prueba, miren, voy a volver a ejecutar el formulario y miren, ingrese el primer número, ya está un poquito más el texto grande que ingrese el segundo número, ¿sí? Y cuando yo escriba en este primer texto, por ejemplo, yo escribo 34, ya el texto sale un poquito más grande y cuando escriba en el segundo texto, miren que el texto está más pequeño, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes mejoren, que el texto sea un poquito más grande, que me le coloquen, por ejemplo, me le coloquen un color, ¿sí? Y también que este formulario me permita obtener las 4 operaciones básicas. Aquí ya está hecho para suma. Ahora yo quiero que reste, ahora yo quiero que multiplique, ahora yo quiero que divida. ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces ahora? Primero, aumentar 3 botones de comando. ¿Sí? Colocar 3 botones de comando. Un botón para resta, un botón para multiplicación y un botón para división. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, cuando yo dé clic en resta, el número que yo ingrese en el primer cuadro debe de restarse con el número que yo ingrese en el segundo cuadro y debe de mostrarme el resultado. Cuando yo dé clic en el botón multiplicar, va a pasar lo mismo, pero con signo diferente. ¿Sí? Entonces, el número que yo ingrese en el primer cuadro tiene que multiplicarse con el número que yo ingrese en el segundo cuadro y mostrar la multiplicación. ¿Estamos? Genial. Dígamelo. Genial, sí. Dígame, Robinson. Sí, que sí estaba escuchando lo que usted ha dicho de los requerimientos que usted está pidiendo. ¿Sí?
¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? No, ingeniero, no. Ya listo. Entonces, con el botón de división también debe de ocurrir lo mismo, ¿sí? Que cuando yo dé clic en el botón dividir, el número que yo ingrese en el primer cuadro de texto tiene que dividirse con el número que yo ingrese en el segundo cuadro de texto y mostrar la división acá en el tercer cuadro. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Que aquí donde dice sumatoria, aquí ya no debe de aparecer sumatoria, sino es que debe de, por ejemplo, ustedes le pueden colocar resultado, ¿sí? Entonces, con resultado, ya sabemos de que aquí, como resultado, se va a mostrar una suma, se va a mostrar una resta, se va a mostrar una multiplicación y se va a mostrar una división. ¿Estamos? Sí, sí, genial. Listo. Entonces, eso de allí le va a quedar a ustedes de tarea. ¿Estamos? Eso le va a quedar de tarea. Miren que es algo sencillo, algo sumamente fácil. Entonces, eso de allí ustedes lo van a tener que hacer en el transcurso de estos días hasta el día domingo. Tienen jueves, viernes y sábado. Y hasta el domingo. ¿Sí? Tienen como quien dice 3 días y medio para hacer eso. Que yo creo que si ustedes se dedican a hacer esto en 1 hora, lo hacen. No está difícil. Entonces, vamos nuevamente a retomar esto de a poco, ¿sí? Para que ustedes comiencen a programar, comiencen a escribir código, ¿sí? Comiencen a utilizar su lógica o aplicar su lógica, etcétera. Entonces, esa es la tarea que a ustedes le va a quedar, ¿sí? Y la próxima clase, ustedes me van a presentar el trabajo. ¿Estamos? Ustedes me van a presentar su trabajo en la próxima clase. Entonces, así como yo lo estoy presentando, ustedes me lo van a presentar. Y yo le voy a hacer ciertas preguntas con respecto a la tarea. ¿Preguntas, niños? ¿Estamos claros? Sí, sí, genial. Bien. Si me activan su cámara, por favor. Ustedes saben que tenemos que pasar evidencia de la clase, de lo que hemos estado conectados. ¿Sí? No sé si Brian esté por ahí y me puede ayudar también un ratito con la cámara, por favor. ¿Tiene alguna pregunta, Brian? No, profe, está todo claro como el agua. Como el agua turbia del río Puerto Viejo. Así más o menos. Entonces ustedes tienen que revisar, por favor, el, revisar el aula virtual, ¿sí? Igual ahí en el aula virtual están colocados 2 videos, ¿sí? De algo que yo quiero que ya ustedes vayan observando, vayan viendo para hacerlo un poquito más adelante en las clases, ¿sí? Entonces necesito que se pongan al día, como quien dice. Esa es la parte que yo le quiero llegar, que ustedes se acoplen ya a lo que es la programación. Yo sé que quizá ustedes sí lo dominan ya un poquito más. Entonces, tenemos que avanzar, tenemos que seguir en este curso.